Conmigo, Pedro Citón, abogado internacionalista, bueno, un hombre ha tenido experiencia en la Unión Europea. Y la pregunta que hacía al aire, ¿por qué a los europeos les fue tan fácil unir 27 naciones con diferentes lenguas, diferentes tradiciones, y a nosotros nos ha resultado tan difícil en América Latina? Bueno, Fernando, en primer lugar te agradezco la invitación que me has hecho para hacer este análisis. Tú sabes que una de mis pasiones es la política exterior y el análisis de las relaciones internacionales. Tú olvidas antes de esos 50 años de unión que Europa se enfrascó en guerra. 2 guerras mundiales. Y atrás hubo mucho más. Decía François Mitterrand que Francia le había hecho la guerra a todos los países de la Unión Europea, con excepción a Finlandia. Y que él no entendía por qué no se había hecho la guerra contra Finlandia. Así que, claro que es un proceso difícil, es un proceso complejo. La Unión Europea hoy, hay muchos euroescépticos que no están totalmente de acuerdo de que les ha beneficiado en sus diferentes países. Tenemos Grecia, que desde un inicio se dijo que no estaba preparada para entrar a la Unión Europea, por lo menos en el tema del euro. Los años lo han dado la razón. Londres, más sabiamente, dijo, ¿sabes qué? Nosotros vamos sin prisas y sin pausas y déjenos nuestra libra. Así que es un proceso gradual, un proceso en que los pueblos deben entender que las no fronteras es la mejor seguridad integral de ellos como nación, ¿no? Porque al final, ¿qué es Europa? Se me preguntaban siempre en las universidades. Es un variopinto de nacionalidades, un variopinto de naciones que hoy por hoy pues, reflejan muchos problemas, la carencia de una política de cooperación integral, la carencia de una política de relaciones internacionales, porque aunque hay una comisaria de relaciones internacionales, cada país a su vez tiene la potestad soberana de decidir temas de relaciones internacionales, de cooperación, etc. Puesto eso aquí en América Latina, pues nosotros somos un continente joven. Un continente que siempre ha estado dominado por una sola potencia, y es la potencia de la cuenca del Caribe, Estados Unidos. Pues nadie duda que desde hace mucho tiempo, cuando Estados Unidos estornuda, al resto del continente le da una fiebre gripal muy grande. Entonces, pero con los años han salido una serie de factores muy interesantes. Ya no son las 20 naciones americanistas de la colonia española. Ya vemos una potencia de 15 pequeñas islas. Vemos que Argentina, en esta guerra de hegemonía en el sur con Brasil, la perdió. Y la perdió básicamente porque no pudo competir con ella en el plano militar. Cuando Brasil gastaba militarmente, Argentina dijo, yo tiro la toalla. Entonces, Brasil se ha hoy por hoy proyectado como una nación que es la referencia del cono sur. O sea, los dos hegemones de nuestras Américas, por usar el término que se utiliza en la cumbre, no hablan español. Eso es lo más sorprendente. Estados Unidos y Brasil. Estados Unidos habla inglés con su cultura anglosajona, y Brasil habla portugués con su cultura muy distinta a la española. Entonces vemos que en ese diario vivir de las naciones latinoamericanas, ya por lo menos, así como Europa tiene a Francia y a Alemania, pues nosotros creo que vamos encontrando a Brasil y a Estados Unidos como los hegemones que van a jalar ese tren de la integración de las Américas. Yo quiero rescatar de esta cumbre, que es por primera vez, lo histórico, lo anonadino es que por primera vez, y desde la cumbre anterior, ya se dispuso, oye, estamos incompletos, esta paloma le hace falta una ala y tenemos que integrarla. Y está Cuba. Y está Cuba como Estado soberano. Está Estados Unidos, que ha relanzado esas nuevas relaciones con los cubanos, pero sobre todo, y un análisis que yo no he visto hacer aquí en Panamá ningún analista, está Brasil. Y Brasil pisó fuerte y ha dicho, nosotros también vamos a empezar a poner en esa agenda, en ese mandato final de la cumbre, vamos a poner nosotros no solo los derechos humanos de primera, sino de segunda y tercera generación. Vamos a evitar, dicen los brasileños, yo soy un enamorado del Brasil y muy estudioso, oye, también la ciudadanía
de primera conlleva a respetar los derechos humanos de los que no piensan igual que nosotros, que es una carencia de la sociedad civil a nivel regional. Pero de todo esto, yo quiero rescatar otro tema que no veo que lo analicen y me extraña mucho. Es el hecho de que, es cierto, Panamá, la foto de la cumbre va a ser Obama y va a ser Castro. Eso sin lugar a duda. ¿Y Maduro, tú crees que está en un segundo? Mire, segundo plano? yo creo que el presidente Maduro entiende y le han hecho entender que cualquier chiquichó o cualquier ¿por qué no te callas? Que ya se lo robó Oppenheimer, él va a entender que cualquier situación que él haga va en detrimento de los intereses cubanos. Yo creo que la presidenta Rousseff le ha dicho claro al presidente y ha mandado los mensajes suficientes al presidente Maduro de que debe haber un respeto a la autodeterminación de los pueblos, a los gobiernos democráticos, porque Maduro, gústenos más o gústenos menos, salió electo de una elección, y sobre todo que ya basta de llevar a los opositores políticos a la cárcel. Yo creo que eso es un mensaje claro, una crítica fuerte para los que entienden lo que es la política exterior brasileña de la presidenta Rousseff. Bueno, yo creo Itamaraty siempre ha tenido una política bastante clara. ¿Perdón? La política de Itamaraty, la política exterior Sí, brasileña, siempre ha estado clara hacia donde pero quiere siempre ha ir. sido respetuosa a la soberanía de los pueblos, a la soberanía de los gobiernos. Pero en esta ocasión lo ha dicho. Le ha dicho al presidente Maduro en una entrevista que escuché: presidente, nosotros desde UNASUR y los gobiernos latinoamericanos lo apoyamos 100% porque usted salió electo, pero respete también los derechos humanos de sus opositores políticos. Entonces yo creo que por ahí va a transar. A mí no soy futurólogo, soy opinólogo de cosas internacionales, pero por ahí creo que va a transitar la cumbre. No estoy seguro si se va a llegar o no a un mandato. Mire, los mandatos son muy bonitos y son retórica y semántica para los medios, para los analistas políticos, para los académicos. Pero realmente lo que va a resaltar de aquí es el consenso. ¿Y qué es el consenso? Que no haya disenso. Suena perogrullo, sí, pero realmente para los que nos hemos sentado en una mesa de negociación, obviamente yo no a esta altura, pero en otras mesas, lograr llegar a un acuerdo, es decir, por una de las partes por lo menos, que lo que se ha escrito no es de su agrado, pero tampoco es de su desagrado. Bueno, viste la cumbre de los pueblos, has visto la cumbre de los pueblos originarios y la cumbre o el foro de las juventudes. A mí, si hay algo que me puso un poco nervioso, fue que pareciese que no hemos aprendido nada de la caída del muro de Berlín. La retórica es exactamente la misma de antes de 1989, los mismos cantos de sin lucha no hay victoria y de yanqui animal, lo que sea. Es decir, pareciese que estamos involucionando en América Latina hablando de la política de izquierdas y derechas. Bueno, yo no me voy a robar un pensamiento que leí ayer de mi amigo y excelente académico Harry Brown. Nosotros no entendemos que el diálogo y el consenso es hablar con los que no están de acuerdo con nosotros. Correcto. Entonces, había algún iluso que pensaba que el foro de la sociedad civil, todos íbamos a conversar el mismo tema. Yo creo que para alguien del Cono Sur los derechos humanos es esto, para alguien en los Estados Unidos los derechos humanos es esto, y tenemos que llegar a un consenso. Yo creo que a eso le ha faltado mucho a la dirección del Foro de la Sociedad Social, le ha faltado mucho más muñequeo, entender el diálogo, entender la sociedad lo que es civil, la por lo tolerancia. que yo entendí, su foro básicamente lo que está diciendo: nosotros tenemos el mismo peso de los partidos políticos y queremos un espacio como el que tienen los partidos políticos. Pero es que mire, yo a veces pienso que la gente, ¿de dónde salen los ciudadanos que pertenecemos a un partido político? Sí, de la sociedad civil, no de Marte, no de... Atacar a los partidos políticos, atacar a lo que se llama mal llamada clase política, es atacar a la ciudadanía, es atacar a la propia sociedad civil. Porque cuando un partido no está en gobierno, también es sociedad civil. Tiene más puntos en común con la sociedad civil Claro que el que partido sí. está en gobierno. Y yo recuerdo que en este país, ahora yo veo mucha gente de la sociedad civil que levanta sus banderas, pero en anteriores dictaduras jamás lo hicieron. Nada más te hago ese retazo. Pero el punto en cuestión es que, como tú dices, a la par de la derecha, que a mi juicio se han tomado los foros de la sociedad civil, los foros de la juventud, los foros, bueno, empresarial, por amor de Dios, sí, claro que lo es. Pero está el foro alterno, el foro de la izquierda. Entonces, como tú dices, no hemos avanzado
de la Guerra Fría de la izquierda y la derecha. Pero esto es bueno. Yo aspiro, dentro de 20 años más, la izquierda y la derecha ya no tendrán que hacer dos foros, un foro alterno y un foro oficial. Ambos se van a conjugar. Porque los derechos de los pueblos indígenas son derechos de primera, segunda y hasta tercera generación. Entonces ya tienen que hablarse dentro del foro de la sociedad civil. Y la derecha tiene que entender que empresarios y obreros tienen que jalar juntos la carreta para el mismo lado. Pero este es un proceso gradual. Yo te lo expliqué con lo de Europa. No es fácil. No es un proceso instantáneo como el café. Es un proceso de madurez. Yo veo una América mucho más madura. Sí. Definitivamente. El hecho de que haya habido un foro de rectores es un avance más de estas cumbres. A veces criticamos las cumbres porque son retóricas, pero realmente, sin lugar a dudas, esto es un avance. O sea, porque ya estamos diciendo, oye, la educación tiene una prioridad y se tiene que salir del foro de la sociedad civil como inicialmente estaba. Ahora tiene que estar aquí. Yo creo que eso es positivo. Y el evento ayer de Silvio Rodríguez, por ejemplo, era un evento muy hermoso, muy precioso, pero a la vez en la noche había, al margen de la cumbre, obviamente, el foro del cine de Panamá. Sí, el cine internacional. Exactamente. Entonces, esto nos hace a nosotros hoy por hoy ser una capital donde lamentablemente opiniones como la de Oppenheimer no ayudan mucho, pero que estamos avanzando. Panamá como país, he escuchado mucho, y este es un apunte que no quiero perder, ha retomado esa vieja tradición de consensos, de diálogos, de proyectarse a nivel internacional como una potencia subregional centroamericana, y efectivamente esta cumbre va a hacer que Panamá logre su objetivo. Vuelve a eso. Pero hay un tema que tampoco lo han analizado. ¿Cuál? Mire, la figura del presidente Juan Carlos Varela. Ajá. Va a ser, aunque no lo quiera él, ajá, aunque él diga que es el pueblo panameño, que son todos los actores que han intervenido para hacer Panamá esto, realmente su figura se va a agigantar en Latinoamérica. Porque él ha sido el presidente que ha logrado que Castro, que Obama estén aquí, que Maduro esté aquí, que Dilma esté aquí, y serán los debates internos, como la persona que los preside, los que demostrarán que esa proyección internacional. Yo no tengo duda, la experiencia del presidente Varela como canciller fue exitosa, la proyección de él a nivel de los mandatarios es mucho respeto. Yo creo que si hemos llegado a 35 países, esto parece fácil. No lo es. No lo es, no lo es. Y esto conlleva un liderazgo. Okay. O sea, la marca país, obviamente, en materia de relaciones internacionales, hay que celebrarlo. Estamos proyectándome en una línea gradual de retomar la vieja tradicional escuela diplomática panameña de diálogo, consensos. Pero, así como en el pasado hubo una figura que nos representó, ¿verdad? Ahora yo creo que mi apuesta es que el presidente Varela también se estará elevando en esa línea de mandatarios que en el futuro, muy probablemente, podría ser un candidato perfecto para cualquier cargo en cualquier organismo internacional. Gracias. Don Pedro Citón estuvo con nosotros en la mañana de hoy. Oye, el presidente Maduro acaba de anunciar, voy a Panamá y a las 11 voy a tener una reunión en El Chorrillo con los afectados de la invasión de 1989. También, noticia de última hora, Cristina Fernández sí viene. Acaba de salir de la Argentina. Está informando diarios argentinos. Así que, Pedro... Un solo apunte. Un segundo. No tengo más tiempo. Es excelente la decisión del presidente Maduro porque retoma el barrio mártir del Chorrillo, más allá de la foto. De la foto, pero más allá del comentario que lamentablemente hizo nuestro campeón mundial sobre el Chorrillo, que es un pueblo de droga, un pueblo... Sí. No, lo eleva ahí. Y lo segundo que quería resaltar antes que se me olvide es que era muy iluso pensar que dentro de esa sociedad civil tú permitieses manifestaciones y que no hubiesen los actos de violencia. Por eso es muy oportuno cuando el presidente Varela dijo hasta aquí, porque creo que la libertad, la tolerancia, la democracia no conlleva agresión. Y eso es muy importante. Gracias.